Manuela, le dejo la palabra. Esto está funcionando, ¿no? Sí. Bueno, pues muy bien. Buenas tardes para empezar. Muchas gracias por haber venido a escucharme. Les voy a hablar de las mujeres, no de todas ellas, pero sí de dos en especial, en la corte de Al-Hakam II. Mujeres que pertenecen a la familia Omeya y de las cuales tenemos más información que sobre otras, por el hecho de que pertenecen a una familia sobre la que tenemos relativamente bastante información. Voy a dividir esta exposición en dos partes. Una en la que voy a explicar un poco cómo funciona esta familia Omeya de Córdoba, y otra ya en la que me centraré más ampliamente en las dos mujeres a las que me he referido. Pero antes de empezar a esta exposición sí que me gustaría pedirles, por favor, que hasta cierto punto prescindieran del hecho de que les voy a hablar de una familia musulmana. Lo que son estas mujeres, lo que es esta familia, es una familia soberana, una familia de una monarquía absoluta, que se parece, por tanto, mucho más a otras familias a lo largo de los siglos y en otras regiones que conozcamos del mundo habitado, que lo que tienen en común con estas otras familias soberanas es mucho más que no lo que las diferencia, que puede ser, por ejemplo, la religión. Naturalmente, la religión, en este caso la musulmana, tiene su importancia, pero es un factor entre otros muchos. Y lo que realmente hace de ellas unas familias distinguidas, es el que se han dado a sí mismas unas normas de comportamiento que no comparten con el resto de la población, que están completamente al margen de esa población. Comparten un marco ideológico con el resto de la población, el marco ideológico islámico, pero es una familia de élite y de élite entre las élites, es la familia soberana. Y esto lo digo simplemente como una advertencia preliminar. La familia Omeya, como seguramente todos saben, es una familia de origen árabe y, por tanto, es una familia patriarcal. Entonces, cabría pensar que habrían practicado normalmente lo que es un signo distintivo de este tipo de familias, es decir, los matrimonios, las alianzas matrimoniales agnáticas, es decir, lo que predomina en este tipo de familias es que los varones se casen con las hijas de sus primos paternos, para mantener, es un tipo de matrimonio endogámico. Es probable que así fuera, y de hecho tenemos algunos ejemplos en la historia de la familia Omeya, y de uno de ellos también hablaré, pero lo que predomina en la familia Omeya cordobesa son las uniones con mujeres de origen esclavo, que han sido esclavas o que lo son todavía. Y estas mujeres son precisamente las madres de todos los emires y califas que reinaron en Córdoba, son todas mujeres de origen esclavo. De la abundancia de esclavas en el Alcázar Omeya tenemos bastantes noticias por algunas fuentes históricas. Una de ellas, por ejemplo, dice que en el recinto califal vivían 6.000 mujeres. Es una cifra naturalmente simbólica, quiere decir que había muchísimas mujeres. Pero además tenemos que pensar que entre todas esas mujeres que vivían en el palacio, en el Alcázar, hay muchas diferencias. Muchas estaban destinadas al servicio y a los trabajos del palacio, que también eran muy diferentes. No eran lo mismo las mujeres que se dedicaban, por ejemplo, o que trabajaban en las cocinas, como las que estaban destinadas a la gestión de asuntos tan importantes como los textiles de lujo, que tenían un almacén al cuyo frente estaba una mujer probablemente también de origen esclavo. Había mujeres encargadas de educar a otras mujeres, de darles todos los conocimientos necesarios para vivir en lo que podemos definir, como se ha hecho para otras sociedades parecidas, como una sociedad de corte. Parte de estas mujeres, esclavas o no, pertenecían al núcleo central de la familia, es decir, el formado por el príncipe reinante y sus esposas y concubinas. Recordaré brevemente que, según la ley islámica, un varón, o un príncipe omeya cualquiera, puede contraer matrimonio legal con hasta 4 mujeres simultáneamente, a las que los estudiosos del tema llaman generalmente esposas legítimas, y puede mantener relaciones sexuales con sus esclavas sin limitación de número. Los omeyas hicieron amplio uso de esta posibilidad legal, porque se casaron verdaderamente, como he dicho, con muy pocas mujeres libres.
Lo que tuvieron fueron uniones que podían ser, o no, ya lo veremos, con esclavas, o sea, esposas o no, esclavas que podían ser sus esposas. Es decir, también según la ley islámica, un hombre puede tener relaciones sexuales con sus propias esclavas, pero no puede casarse con una esclava suya propia, a no ser que antes la libere, la manumita. Entonces sí, entonces ya se puede casar con ella. Entonces, por eso tenemos el caso, por ejemplo, de las dos mujeres de las que voy a hablar después, la madre de Al-Hakam II, Marjan, y su esposa Suj, que fueron esclavas, las manumitió y se casó con ellas. En el caso, por ejemplo, de Abderramán III, el padre de Al-Hakam II, curiosamente tenemos que ver que, sin embargo, tuvo un matrimonio legítimo con una mujer libre, con una mujer además de alta nobleza, una mujer de su propia familia. Es una mujer que llaman las fuentes árabes Fátima al-Qurashía, es decir, que pertenecía a la tribu de Quraysh, que es la tribu de los omeyas y la tribu del profeta. Era hija de su tío abuelo, del tío abuelo de Abderramán III, el emir al-Munzir. Y tuvo con Abderramán III, tuvo un hijo, esta mujer Fátima, que se llamó también al-Munzir, como lo había sido su padre, y al que las fuentes denominan como Ibn al-Qurashía, es decir, el hijo de la Qurayshi, para indicar que, como caso excepcional dentro de la familia omeya, este hombre, este príncipe hermano de Al-Hakam, era árabe por parte de padre y por parte de madre. Tenía, digamos, una doble nobleza árabe. No sabemos por qué se casó con ella. No sabemos si porque se casó con ella bastante joven, por lo visto, y no sabemos si fue en el momento en que Abderramán III necesitaba tener apoyos dentro de su propia familia. Pero las fuentes sobre eso no nos dicen nada, y el hecho es que cuando estos varones de la familia omeya se apoyan tanto en las uniones con esclavas, lo que están indicando es que su linaje es tan poderoso que no necesita uniones con otros linajes, aunque sean dentro de la misma tribu, que es un linaje que es autosuficiente, que transmite el carácter de árabe por sí mismo. ¿Por qué tenían tantas esposas, por otra parte? Vamos a llamarlas esposas a todas en general para no confundirnos demasiado. ¿Por qué tenían tantas esposas? Esto es una característica propia de las familias aristocráticas o familias soberanas, el tener muchas esposas. La poligamia y las uniones con las mujeres, con las concubinas, con las esclavas, es una forma de garantizar que van a tener unos cuantos herederos a disposición de la línea de sucesión, de la línea dinástica. Porque, como sabemos, por otra parte también, en las monarquías islámicas, el poder no se transmite de padre a hijo primogénito, se transmite de un padre a un varón, que puede ser uno de sus hijos o uno de sus hermanos. O incluso en algunos casos puede ser un tío. Tiene que ser entre varones naturalmente, pero no tiene que ser necesariamente por primogenitura. Es decir, que la poligamia y el concubinato garantizan que haya una verdadera masa crítica de posibles herederos entre los cuales se puede elegir el que se supone que va a ser el mejor. Claro, esto sí que aparta a una familia soberana del resto de las familias, por muy ricas que fueran. Hay un texto muy bonito de Ibn Hazm, en su libro sobre las religiones, su historia de las religiones, que cuando se refiere a la poligamia dice: si se nos pidiera enumerar los padres que hayan tenido 20 o más hijos varones que hayan llegado a la pubertad, no encontraríamos que eran sino muy raros. Y aun estos pocos los encontraríamos entre los reyes y las contadas personas que por poseer cuantiosa fortuna pueden permitirse el lujo de tener muchas esposas y esclavas, además de sirvientas que las ayuden a la crianza y educación de los hijos y gran cantidad de dinero, sin el cual es imposible mantener tanta familia. Es decir, estamos viendo que también hay una diferencia entre lo que es una familia soberana o una familia de los más elevados niveles de la sociedad, que la familia, que el común de las gentes que vivían en Al-Ándalus. Por tanto, lo que quiero insistir es que es la importancia de los matrimonios y, por tanto, de las mujeres en un ámbito que va mucho más allá de lo estrictamente familiar,
porque de eso depende la transmisión dinástica, es decir, la transmisión del poder. Los hijos de las mujeres legítimas y de las mujeres concubinas tenían los mismos derechos a suceder a su padre, tienen los mismos derechos a recibir la herencia de un musulmán cualquiera, y en el caso de un príncipe soberano la herencia es el poder. Lo que pasa es que ese poder, claro, no se puede repartir, tiene que ser para uno solo. Y por tanto, desde pronto se estableció la costumbre de hacer jurar al designado como heredero para dejar ya expedito su camino hacia la sucesión al trono. Este proceso, esta selección del heredero, podemos imaginar que era bastante complejo y no siempre de fácil resolución. Y aquí es donde entran, y con mucha importancia, con mucha resolución también, las mujeres de la familia. El hecho de que fueran esclavas no disminuía su capacidad para intervenir en este proceso de selección, por varias razones. Primero porque, y sobre todo porque nos estamos refiriendo a una clase de esclavas muy especial, porque se las había educado para compartir la vida íntima del príncipe, del emir o del califa. Por supuesto, debían ser todas mujeres hermosas y sin el menor defecto físico, pero también habían recibido una educación exquisita. Debían ser capaces de formar parte de las tertulias del soberano y de distraer sus ocios. Conocían bien los registros cultos del árabe, la poesía clásica, la música, el canto, la literatura, la métrica. Eran unas mujeres verdaderamente que habían recibido una educación excepcional. Se necesitaba para ello de un entrenamiento largo y concienzudo, que a veces se hacía en el propio palacio o en las casas de los comerciantes de esclavas, que tenían a su vez maestros para educarlas. En cierto sentido, las esclavas de esta categoría, que pueden llegar a tener unos precios enormes, pertenecen al circuito de comercio de lujo, que es un comercio internacional que va de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente, y en el cual entran tanto estas mujeres esclavas como los eunucos, los marfiles cordobeses, por ejemplo, que se hacían en los talleres califales, los tejidos de seda, los perfumes de precio. Ahí también estaban las mujeres, también eran estas mujeres que luego van a formar parte del círculo más íntimo del califa. Algunas de estas mujeres, además, y luego lo veremos, eran mujeres dotadas de gran inteligencia y de fuerte personalidad, y supieron aprovechar muy bien las opciones que les ofrecía su posición como mujeres preferidas del califa, del soberano. Cuando esto ocurre, la mujer en cuestión trata de cimentar su posición con el apoyo de otras mujeres de la familia, de los eunucos más importantes, que a su vez eran altos funcionarios del Estado, y sobre todo, y esto es lo más importante, claro, por haber dado un hijo varón al soberano. Al hacer esto, al haber dado un hijo varón al soberano, la esclava, tanto en el alcázar como en una familia aristocrática o de otro tipo, pasa a tomar el nombre de Umbualat, es la madre de un hijo, es la madre del hijo. Y ese hijo va a tener los mismos derechos en la herencia del padre, como he dicho antes, que los otros hijos de la familia. Sobre todo, además, en el momento en que había dado a luz a un hijo varón, la esclava adquiría también unas ventajas respecto a su propia posición, y es que no podía ya ser vendida a otro dueño ni separada de su hijo, y a la muerte del padre del hijo era automáticamente manumitida. Los omeyas cordobeses establecieron una jerarquía dentro del grupo de las mujeres más cercanas a ellos. Les dieron a muchas de ellas, no a todas, y no sabemos por qué a unas sí y a otras no, el título de Sayyida, en árabe, señora o dama, y que se da, vemos por las fuentes, que este título lo llevan tanto mujeres que habían sido o eran incluso esclavas, o hijas del califa, que por solo hecho de ser sus hijas eran naturalmente mujeres libres y nobles. Y también crearon, y esto parece, no hay menciones de ello antes del siglo X, antes del siglo califal, crearon el título de As-Sayyida al-Kubra, la gran dama, la gran señora, para distinguir precisamente a la madre del príncipe heredero, que es la que estaba en la cúspide de la jerarquía interna de las mujeres. Claro que, como estamos viendo, el poder que ejercen estas mujeres dentro del ámbito del alcázar se deriva naturalmente de su relación personal con el califa.
Su calidad de esposa y madre es la que les aseguraba la voluntad del príncipe, y de ahí derivaba su influencia. Perdón. Los autores árabes que escribieron sobre estos temas, cuando llegaban a un caso de este tipo, de una mujer que había adquirido cierta influencia dentro del palacio e incluso fuera de él, no podían entender cómo se había dado esta subversión del orden natural y moral de la sociedad, y entonces lo tenían que explicar de alguna manera. La explicación es que estas mujeres dominaban la voluntad del califa. En árabe lo dice muy claramente, la que lo dominaba. Porque si no, ¿cómo se puede explicar que un hombre siga la voluntad de una mujer? Es porque ha sido dominado por ella. Esto se dice muy claramente, por ejemplo, respecto a Abderrahmán II, que es un emir del siglo IX, y también de Al-Hakam II. También se dice que su esposa lo dominaba. Curiosamente, por otro lado, nos dicen que estos dos príncipes profesaron un gran amor a alguna de sus mujeres. Pero es que ahí se ve que es la desconfianza hacia el poder subversivo del amor, que es capaz de volcar, ¿no? Dar la vuelta a las jerarquías internas de la sociedad. Esto no es un caso extraño, siempre se dice o se ha dicho de una manera sistemática respecto a mujeres que han tenido una importancia junto a un príncipe, junto a un soberano. Dentro de la historia islámica, el caso más notable es el de los otomanos, que entre los siglos XVI y XVII hubo un periodo en que era realmente el periodo de mayor esplendor de la historia de los otomanos, y hubo una serie de mujeres que eran realmente las que mandaban. Y los propios historiadores turcos eran mujeres del harén del soberano, y los propios historiadores turcos llaman a este periodo el sultanato de las mujeres. Una cosa que no acaban de poderse explicar, ¿no? Y de todas maneras esto también ocurre con la historiografía occidental. Generalmente este tipo de historias, y las que les voy a contar a continuación, pues se han venido despachando como cosas pues bajo el titulillo de intrigas del harén. Estos son intrigas del harén, y como tal son cosas que realmente no son serias, no son importantes y no merece la pena detenernos en ellas. Pero, como veremos, hay algo más que intrigas del harén, que también las hay, naturalmente. Bien, pues vamos, después de esta pequeña introducción, voy a meterme ya en el tema de estas dos mujeres de Al-Hakam II, que son, como les decía, su madre, Marjan, y su esposa preferida, Subh. Marjan entra en la historia documentada en un texto muy conocido, que fue recogido por el historiador cordobés Ibn Hayyan. En ese texto se describe cómo desplazó del poder a esa mujer árabe Qurayshi de la que les he hablado, a Fátima al-Qurayshía. No se sabe exactamente cuándo ocurrieron estos hechos, pero la fuente de Ibn Hayyan es muy buena, porque cita a un autor que a su vez cita el relato de un eunuco del Alcázar, que conocía bien lo ocurrido y el carácter de las protagonistas. Esto para la historiografía árabe es muy raro encontrar un testimonio tan exacto. Hemos visto que como les decía, que cuando Abderrahmán III, el padre de Al-Hakam II, se casa con Fátima al-Qurayshía, con una árabe de su propia familia, está recurriendo a la tradición de uniones matrimoniales de los árabes. De todas maneras, ya simplemente por el hecho de que ella se llamase Fátima, podríamos saber que era una mujer libre. Las mujeres árabes libres llevaban ese tipo de nombres, mientras que Marjan, que es una mujer esclava, sabemos que es esclava precisamente también por su nombre, aunque no nos lo dijeran. Las esclavas recibían nombres generalmente de objetos preciosos o sentimientos agradables, cosas poéticas. Por ejemplo, Marjan significa coral, y hay otras mujeres también en el entorno de las familias aristocráticas que llevan nombres traducidos al español como Flor, Luna, Perla, Embeleso. O sea,
Vemos la diferencia, como la antroponimia ya nos va diciendo simplemente con estos dos pequeños datos, ya sabemos cuál es el estatus personal de estas dos mujeres. De Marjan lo que pasa es que no sabemos de dónde aparece, de dónde viene, cuál es su origen. Aparece en esta primera historia que ahora les contaré muy brevemente, pero no sabemos nada de sus orígenes. No sabemos si la habían traído de Oriente o si, como ocurría a menudo, había esclavas que venían del norte de la península y se las llamaba pues, las esclavas rumíes. Como también hay un texto muy conocido de Ibn Hassam que dice que los omeyas andalusíes, los omeyas de Córdoba, tenían predilección por las mujeres rubias. A lo mejor Marjan lo era, no lo podemos saber, pero es que mientras que de los príncipes omeyas, de los varones, tenemos unas descripciones exactísimas, y muy curiosas además en algún caso, de sus mujeres no. Nos dicen, todas eran muy bellas, eso sí, y algunas pues también nos dicen que eran que tenían muchas muy buenas cualidades, pero su descripción física nos falta. Lo que sí podemos ver por la actuación de Fátima en este episodio que ahora les relataré, es que desde luego era una mujer inteligente, sagaz, donosa y audaz, más o menos. Así es como se desprende de lo que nos cuenta el cronista de la historia de Marjan, cómo Marjan entró en la historia del califato omeya. En un matrimonio polígamo, en un establecimiento familiar poligámico como el del califa, las mujeres de su círculo íntimo tienen designada de antemano la noche que van a pasar con el califa. Y eso ocurrió cuando Fátima le tocaba esa noche. Marjan fue y le ofreció la suma enorme de 10.000 dinares para que le traspasara su derecho a esa noche. A Fátima le pareció estupendo. Debió pensar que su situación en el harén y su situación personal no la iba a exponer a ningún peligro. Pero, como bien pueden imaginar, Marjan no desaprovechó la ocasión en absoluto. Hizo claramente saber a Abderramán III todo lo que había pasado, incluso le enseñó el recibo que la pobre boba de Fátima le había firmado, y claro, en ese momento pues, se produjo un cataclismo en la jerarquía del alcázar. El califa le dijo a Marjan cuánto apreciaba su gesto, y a Fátima le dio a elegir entre ser repudiada o permanecer en el alcázar bajo su potestad marital. Fátima optó por lo segundo y permaneció toda su vida en el alcázar. Murió antes que el califa y poco después que Marjan, por cierto, pero desde luego ya despojada de todo el poder de que había disfrutado. Mientras tanto, Marjan fue convertida por el califa en, vuelvo a citar a Ibn Hayyan, señora de sus mujeres, grande entre sus favoritas y administradora de su alcázar, poniendo todo en sus manos y fiando de ella en lo público y lo privado. Le repuso entonces con creces el dinero que había entregado a su esposa Quraishi, y su ascendiente con él fue aumentando hasta dominarlo, pues se deshacía por sus menores deseos, adelantándose a todas sus mujeres, hasta el punto de que las esposas y favoritas de An-Nasser es, como saben, el sobrenombre de Abderramán III, no conseguían sus demandas y deseos ante él, sino por mediación e intercesión de Marjan. Bien, claro, este es un texto que para analizarlo bien necesitaríamos bastante más tiempo del que disponemos, pero sí me gustaría llamar la atención sobre una cosa. Es que, volviendo al texto anterior, cuando Fátima se pone de acuerdo con Marjan en que sí, que le acepta la oferta por el traspaso de la noche, el texto de la fuente árabe nos dice que Marjan fue a su aposento y, cito, reunió cuanto tenía en metálico hasta completar 20 bolsas. Bien, es muy posible que lo de los 10.000 dinares sea tan simbólico como lo de las 6.000 mujeres, pero lo que está claro, por esta y otras informaciones, que algunas de las cuales veremos después, es que las mujeres del alcázar, las mujeres del círculo del califa o del soberano, eran unas señoras riquísimas y tenían unas disposiciones
tanto en dinero como en joyas, en objetos preciosos, en tierras, fincas, en fin, eran unas señoras verdaderamente muy ricas. Y ese dinero, claro, les daba también mucho poder. No solamente era la voluntad del califa, también ese dinero les permitía, a su vez, establecer, por medio de una distribución cuidadosa de dones y de regalos, establecer una red de compra de voluntades que les podía ser muy útil en cualquier momento. Pero, por otra parte, también hay que reconocer que Marján no se descuidó en seguir atendiendo cuidadosamente el bienestar del califa, de Abd-ar-Rahman III. Hay una anécdota que se cita poco, porque está en un texto árabe que no se ha traducido al español, pero que es muy, muy curiosa y por eso se la voy a contar, y para que vean además cómo funcionaban estas relaciones. Abd-ar-Rahman III sufría de lo que los médicos árabes llamaban melancolía, que probablemente pues, fueran episodios depresivos, ¿no? Durante los cuales, dice Ibn Hayyan, ni le cuidaba otra, ni le agradaba más tratamiento que el suyo, ni tenía alivio más que en su cura y su cuidado. Se está refiriendo a Marján. Pero en el episodio al que me refería antes, es también un episodio que interviene el cuidado físico y al mismo tiempo psicológico del califa. Al parecer, Abd-ar-Rahman III necesitó, o creyó que necesitaba, que lo sangrasen. Por ello se instaló en el gran salón, cito, que daba sobre lo alto de Madinat az-Zahra, es decir, uno de los lugares más importantes simbólicamente de la ciudad palatina. Y allí hizo venir al médico que iba a realizar la operación. Cuando éste tomó su instrumental y palpó la mano del califa, apareció repentinamente un estornino que se posó sobre una de las vasijas de oro que adornaban el salón y a continuación recitó 2 versos pidiendo al médico que fuera cuidadoso con el soberano. Y esto lo repitió varias veces. Abd-ar-Rahman III se quedó tan sorprendido como yo me sorprendí cuando leí este texto por primera vez, verdaderamente. Confieso que yo no sabía que los estorninos podían ser adiestrados para hablar y gracias a eso descubrí que sí. No lo he oído nunca, no los he visto nunca, pero por lo visto sí. Ya lo decía Plinio y hay más datos al respecto. El caso es que cuando... No, es que imagínense la sorpresa, yo que hace aquí un estornino hablando. Bueno, parece ser que sí. El caso es que Abd-ar-Rahman III se conoce que se quedó muy contento y muy alegre con la intervención tanto del pájaro como del médico y cuando terminó esta operación preguntó quién había preparado aquella sorpresa. Claro, no nos extrañará saber que era Marján, la gran señora Marján. Y como recompensa por el esmerado cuidado de su ánimo, el califa le donó de inmediato 30.000 dinares. O sea, allí había una distribución de dinero, algo verdaderamente fantástico. Claro, estas mujeres que son esclavas, que no tienen derecho, por tanto, porque no tienen familia propia, no tienen padres, no pueden esperar una herencia paterna o de otras personas de su familia. Todo depende de su propia habilidad para conseguir hacerse con el favor del califa, ¿no? O de otras mujeres dentro de ese círculo. Por eso también lo del intercambio, como digo, de dones. Marján, además, que ocupaba esta posición privilegiada, le dio a Abd-ar-Rahman III 5 hijos, 3 de ellos varones y uno, el que fue después el heredero del reino. Recordemos que Fátima al-Qurashiyya también tenía un hijo con Abd-ar-Rahman III y otros varios hijos que hay, o sea, no son los únicos. Un hijo que por su calidad de árabe de origen, tanto por padre como por madre, parecía que habría de ser el candidato mejor. Pues no, fue naturalmente el hijo de Marján al-Hakam el que fue nombrado príncipe heredero. Estas mujeres, como vemos, son mujeres que tienen grandes cantidades de dinero a su disposición, pero también hacen grandes inversiones, también gastan mucho dinero. Y esto es una tradición que viene ya de antiguo, desde comienzos del Emirato Omeya en Al-Ándalus, que se alcanza un punto grande durante el reinado de Abd-ar-Rahman II y que ya con los califas también va a continuar. Me estoy refiriendo al hecho de que las mujeres del palacio financian de su propio peculio la construcción de mezquitas, hospitales,
cementerios, todo tipo de obras de beneficencia, entre comillas, para lo cual disponían parte de sus dineros como una fundación de legado pío, es decir, se inmovilizan unos bienes cuyos ingresos, cuyas rentas se van a dedicar a esta financiación de mezquitas. En el caso de Marjan, hizo construir en Córdoba una mezquita que llevaba su nombre, es decir, se llamaba la Mezquita de la Señora, Masjid as-Sayyida, y se la describe así. Una de sus obras más notables fue la gran mezquita atribuida a la Señora en el Arrabal Occidental, hoy arruinada, pero que fue una de las de construcción más espaciosa en Córdoba y de mejor hechura, cuyos servicios, lavatorios